con estas personas, pero también por lo rápidas que fueron, ¿no? Y en cuestión de unas pocas semanas ambos pasaron de estar bien a no estar con nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el fondo de mi mente estaba siempre pensando, ¿y qué pasa si el Señor me llama? O sea, ¿pienso realmente en el descanso eterno como debiera? ¿Cómo estoy, no? Tomar conciencia de la mortalidad no es un tema que esté en nuestra mente normalmente, ni en algo en lo que pensemos frecuentemente, por lo menos yo, no sé vosotros, yo. Pero cuando pasa de refilón por tu lado a alguien que conoces o a alguien que amas, te impacta, y más todavía si esas personas no han conocido a Dios. Y te preguntas, ¿qué será de ellos? ¿Dónde irán? Pero al mismo tiempo también nos hace examinarnos a nosotros mismos de cómo estamos actualmente. ¿Estamos bien? Si el Señor nos llamara a su presencia súbitamente, ¿dónde iríamos? ¿Cómo estaríamos? ¿Estaríamos en su presencia? ¿Disfrutaríamos de su presencia? ¿Estoy preparada para irme al otro barrio, como decimos coloquialmente? ¿De cuántas cosas voy a tener que arrepentirme de no haber hecho o cambiado? ¿O cuántas explicaciones de mi estilo de vida y mi falta de perdón voy a tener que darle a Dios? ¿Estamos preparados para irnos en cualquier momento? ¿Tenemos la certeza de que descansaremos en el Señor cuando Él nos llame? ¿Tenemos miedo a la muerte física o tenemos esperanza o miedo? Muchas preguntas, ¿verdad? Y pocas respuestas, ¿no? Voy a intentar elaborar en algunas de ellas, pero como el tiempo tampoco lo permite, no me voy a extender, ¿no? Cuando Jesús partió, sus discípulos estaban muy tristes por su marcha, obviamente, ¿no? Y al mismo tiempo preocupados, porque ellos mismos no sabían qué sería de ellos, ¿no? Ellos nunca imaginaron que el Maestro, que marcó su vida por 3 años, algún día se iría. Entendían que Él estaría con ellos durante el resto de sus vidas. Jesucristo predicó, lo que menos entendió fue su muerte. No estaban preparados para su partida, no habían entendido el por qué y el para qué, ¿no? Su mente no estaba preparada para asimilar una noticia de tal envergadura. Y además ellos, y lo comentábamos esta mañana en la escuela dominical, Juan Ramón, no estaban preparados para no estar con Él, ¿no? No imaginaban su vida sin Jesús, ¿no? En Mateo 16, si queréis ir apuntando las citas, 16, 21, 22, Jesús ya les había declarado a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas penurias, como ya sabemos, morir y finalmente resucitar al tercer día, ¿no? Algo que también sus seguidores sufrirían a causa de su fe. Se repite casi con las mismas palabras en Marcos 8, 31, 32 y se repite en Marcos 9, 31 y 10, 32, 34, creo recordar, ¿no? Jesús compartió los eventos más importantes de su ministerio con sus discípulos, incluso los eventos por venir, ¿no? Y precisamente la resurrección era uno de ellos, ¿no? Pero sus discípulos no escucharon o no le entendieron bien. Sí le escucharon, pero no oyeron, ¿no? ¿Sabéis la diferencia? ¿Entendemos la diferencia? Nos pasa a nosotros frecuentemente, ¿no? Pero Jesús murió, dejando tras él un vacío existencial y una tristeza profunda entre los que le seguían, ¿no? Muchos de ellos dejaron de creer en él, ¿no? Sin embargo, cuando Jesús resucitó, les dio esperanza, les dio un propósito, les dio entendimiento a través de su espíritu. Entendieron lo que no habían entendido anteriormente. Les dio un mandato y no volvieron a ser los mismos, ¿no? No quería que se entristecieran como los que no creían en él. Sin esperanza, ¿no? Fijaros el juego de palabras. Con esperanza, sin esperanza, ¿no? Sus discípulos, sus seguidores, incluso el Imperio Romano, todo empezó a cambiar, ¿no? Ya no había vuelta atrás. Este cambio perdura hasta el día de hoy, ¿no? Y sigue haciéndolo siglo tras siglo, durante los últimos 2000 años, ¿no? Su resurrección actuaría como catalítico del cambio y no tendría punto de retorno. Este cambio sería para siempre, pero un cambio incomprensible para los que no creían en él, pero también en sus seguidores. Pablo quería que los seguidores de Jesús entendieran también este proceso, lo que significaba e implicaba en sus vidas.
La muerte significaba vida, significaba reposo, significaba descanso, significaba algo por lo que luchar. Fijaros, Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, les dice esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquellos que tenían esperanza y que creían en Jesús, que Jesús había resucitado y esperaban la venida del Hijo de Dios, habían cambiado su manera de entender de la muerte, que es precisamente lo que hace que se sienta paz cuando llega ese momento, ¿no? Pablo anima a estos tesalonicenses por medio de estas palabras, ¿no? Y de nuevo, en la misma carta, en el capítulo 4, del 14 al 17, les escribe esto, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a los que durmieron en él. Recordemos la palabra durmieron. En ella les habla de la creencia cristiana en la resurrección de los muertos y de la segunda venida de Jesucristo, ¿no? El mensaje era y es, porque sigue vigente hasta el día de hoy, en aquellos que creen en Jesús y han muerto, ¿no? Que resucitarán y se reunirán con él en su segunda venida. Entonces, ¿entendemos por qué Pablo usa la palabra duermen? ¿Por qué duermen? Es la única manera, para hablar de cristianos en reposo. Es un reposo temporal. La palabra duermen, y en esto he aprendido yo mucho, porque estuve indagando, ¿no? A ver de dónde viene la raíz de esta palabra, ¿no? En el texto original del griego, koimao, se traduce como reposar, adormecer, dormir. Y fijaros, es la palabra de la cual obtenemos nuestra palabra cementerio. Ante la creencia cristiana de que la muerte solo es un tránsito y, por tanto, al fallecer lo que se hacía era dormir para posteriormente resucitar, se sustituyó el término necrópolis por el de cementerio, cuyo significado literal es dormitorio. Qué increíble, ¿no? O sea, qué increíble cómo se va enlazando, ¿no? Y nos preguntamos de nuevo, ¿por qué Pablo habla de cristianos como durmiendo? Y ahora aquí, fijaros, en 1 Corintios 11:30, Pablo les dice, hay muchos entre vosotros que están débiles y enfermos, y varios duermen. Él de nuevo se refiere a la muerte para un cristiano como dormir constantemente, ¿no? Porque es el reposo temporal del cuerpo físico. La palabra duermen, generalizando en la Biblia, es usada como un proceso mediante el cual el cuerpo entra en un estado de descanso temporal, y se refiere a nuestros cuerpos físicos, ¿no? Pero fijaros, en contraste, Pablo usa la palabra dormir en la misma carta de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, 6, 8, y nos habla sobre la importancia de estar vigilantes y sobrios en la vida cristiana, ¿no? En el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo está hablando sobre la venida del Señor Jesús y exhortando a los tesalonicenses a estar preparados para su regreso. Dice así, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Otra nueva palabra, salvación, esperanza, fe. Por tanto, ¿cuál debería ser el resultado práctico de todo lo que estamos escuchando, de lo que estamos leyendo, de lo que acabamos de leer? De nuevo, en lenguaje coloquial, pues que no nos durmamos en los laureles, básicamente, ¿no? Como hacen los que no creen en Jesús,
sino que nos mantengamos despiertos y sobrios, ¿no? No nos comportemos como si las cosas fueran a seguir como de costumbre, que tenemos esa manía un día tras otro, ¿no? Sino estemos atentos a lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, ¿no? Y actuemos en conformidad con ello, ¿no? Recordemos las señales que Jesús nos ha dado para indicarnos que estos acontecimientos se están acercando, y estos acontecimientos deberían nos sentir que seamos conscientes de que es la hora de que nos entreguemos plenamente, realmente, ¿no? Incluso mucho más de lo que hemos hecho anteriormente a la obra de Dios, ¿no? De nuevo, en Primera de Tesalonicenses 5:9, nos está hablando de la salvación, de esa parte oscura, de lo que a veces llamamos infierno, ¿no? Sino acerca de la salvación venidera, es decir, la salvación de la ira de Dios, ¿no? Durante el tiempo del juicio, y continúa diciendo: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quien murió por nosotros, ¿para qué? Para, ya sea que velemos o que durmamos. O sea, y aquí parafraseo yo, tanto si vivimos hasta la venida del Señor o si morimos antes, ¿no? Vivamos juntamente con Él. Por lo cual, nos tenemos que animar unos a otros y edificarnos unos a los otros, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Así como ya lo hacéis, ¿no? Entonces, aquí viene otra pregunta, ¿no? De las muchas que he puesto al principio, ¿no? ¿Qué pasa con los que no creen en Jesús? ¿Dónde irán ellos? Pues no obstante, serán resucitados a la condenación y muerte eternas, ¿no? No son temporales, ni están durmiendo, sino que tendrán una muerte permanente sin un despertar. No hay un lugar realmente intermedio para los condenados, ¿no? Como dice la palabra, van al castigo y tormento, conscientemente, ¿no? Eso es lo que hace que lo que nosotros llamamos cielo sea tan maravilloso, ¿no? Es conciencia de la presencia de Dios para siempre, ¿no? En Corintios 2, la segunda de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo ve la muerte para el creyente, y en el versículo 8 dice: estar ausente del cuerpo y presente al Señor, ¿no? Yo creo que aquí no hay ni estado de inconsciencia o semiconciencia, ¿no? Estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor, ¿no? Pero mientras que el espíritu del cristiano muerto va inmediatamente a la presencia de Cristo, ese cuerpo, como os he dicho al principio, está durmiendo, ¿no? Está en reposo, está en descanso, está en un dormitorio, por así decirlo. Y un cristiano en un cementerio simplemente está durmiendo en el dormitorio, nada más, así de simple, ¿no? A lo largo de los años que he estado en varios funerales, y por supuesto me he encontrado con personas que no creen en Jesús. La falta de esperanza es aterradora, a veces, en sus caras, en su dolor, ¿no? Incluso he presenciado casos donde los no creyentes culpan a Dios, en el que no creen, por haberse llevado a un ser querido antes de tiempo, ¿no? El sentido terrible de que algo es final sin expectativa de que hay una reunión, ni futuro, nunca más un toque de mano, un abrazo, un te quiero, un sonido de voz. Entre mayor el apego y la dependencia o el amor, mayor el dolor. Y es el dolor de la falta de esperanza, de no volver a ver a esa persona, ¿no? Las personas que viven sin esperanza en la mayoría de los casos y sin la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, no tienen de manera segura esa realidad para ellos, ¿no? Como la tenemos nosotros. Y entonces su esperanza está sujeta a su imaginación, ¿no? Y a lo que les hace sentir bien para aliviar su pérdida, sin ninguna esperanza firme, ni esperanza sólida, ¿no? Y entonces podemos asegurar que están sin esperanza. También hablábamos de eso, ¿verdad? Juan Ramón esta mañana en la escuela dominical, ¿no? Conocer dónde descansaremos cuando el Señor nos llame es un aliciente que nos hace primeramente valorar lo que tenemos, ¿no? Tenemos a Dios en nuestras vidas y a través de Jesús y su Espíritu somos diferentes a las personas cuyo sentimiento de la muerte les produce desesperanza, tristeza. Cuando valoramos lo que tenemos, no tenemos miedo ni desesperanza. Tenemos una meta y un fin. Y esto nos lleva, o nos debería llevar, a estar en un estado de paz interior y de descanso. Tranquilidad de saber quién eres, quién soy y a dónde voy, ¿no? Y nos hemos preguntado,
en qué descanso y en quién descanso yo. Cuando me autoexamino tengo claro en qué y en quién, pero ¿es esto suficiente? ¿Es suficiente sentirme bien? Hacer cosas, pertenecer a un ministerio, abrazar al hermano o hermana aquí cuando los domingos, sentirme bien cuando estoy alabando. ¿Es suficiente? ¿Soy una cristiana coherente y creíble conmigo misma? Y lo más importante, soy una... fijaros, soy coherente en mi relación con Dios porque Él me conoce perfectamente. Perfectamente, ¿no? Practicar lo que creemos y en quién creemos sin tener un doble corazón, por llamarlo de alguna manera, y cuidando nuestra relación con Dios, nos hace ser cristianos coherentes y creíbles. Porque, ¿habéis pensado qué significa el tema de la credibilidad? Hasta cierto punto la credibilidad no tiene que ver con el hecho de que uno diga la verdad, sino más bien que lo que uno dice sea creíble, o sea, dirigible, aceptable, razonable y muchas otras cosas más, ¿no? La credibilidad debería estar ligada siempre a la verdad, no a la imagen o a lo que los otros puedan percibir de ti, incluso lo que la sociedad quiere que tú creas, ¿no? Que es la verdad. Y a veces incluso el voto mayoritario parece que es la verdad, ¿no? En el tema de la política, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de la credibilidad del cristiano, no nos estamos refiriendo a su capacidad de ser creíble, sino de ser veraz y ajustado a los principios y la verdad de Dios expuesta en su palabra. En la Biblia, cuando se habla de descanso, sobre todo haciendo mención al reposo, se refiere a un descanso bien entendido, aquel que proviene de haber cumplido con la tarea encomendada. Vamos a realizar un poco un repaso a las tareas encomendadas, muy sintéticamente, para calificarnos a nosotros mismos en cómo estamos en este momento si el Señor nos llamara a su presencia. Romanos 12, del 9 al 21, nos recuerda que tenemos que ser sacrificios vivos. Voy a leer el texto, parte del texto. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Gran parte de los primeros 11 capítulos de Romanos están relacionados con el sacrificio de Jesús por nosotros. Y Pablo nos anima a ser sacrificios vivos, así como lo fue Jesús con nosotros. Entonces, por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en su propio sacrificio en la cruz, en oración espiritual, Dios quiere que le ofrezcamos todo de nosotros, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras posesiones, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras actitudes. Y esto lo tenemos que realizar, tengamos una vida larga o corta, nos llame ahora o nos llame dentro de 30 años, no lo sabemos, nadie lo sabe, ¿no? Hay un escritor que también es pastor y poeta, Eugene Peterson, no sé si lo conocéis, que ha escrito un libro que se llama El Mensaje, muy bueno, lo recomiendo, y escribió una frase que siempre me hace recordar y es clave, y debería ser también clave en nuestras vidas, ¿no? Que dice, toma cada día de tu vida cotidiana, tu dormir, tu comer, ir a trabajar y caminar, y colócalo delante de Dios como ofrenda. Qué interesante, ¿no? Colocarlo como ofrenda, ¿no? A veces pensamos que la ofrenda solo es material, ¿no? O sea, en forma de dinero. Nosotros somos la mejor ofrenda, ¿no?
Y ya terminando, recordamos en Juan 14, 19 que Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. 1 Corintios 6, 14 lo dice directamente. Dios no solo ha resucitado al Señor, sino que también nos resucitará a nosotros mediante su poder, ¿no? 2 Corintios 4, 14 dice lo mismo. El que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús y nos presentará con ustedes. Esa es nuestra esperanza. Esperanza, recordemos, esperanza. El pilar de la reunión, la muerte de Cristo, la paga del pecado es pagada. Y Dios está satisfecho porque somos justos en Cristo y puede recibirnos para sí mismo, ¿no? La resurrección, la cual es la garantía de Dios del mérito perfecto de Jesús y la garantía de nuestra resurrección que estamos en Jesús, ¿no? Porque Él nos va a tratar de la misma manera de la que Él trató a Jesús, ¿no? Esto es, Él nos va a resucitar de los muertos, ¿no? Esperanza, recordemos, salvación, descanso, reposo, mente clara, reflexión, oración, incluso el poner al servicio de los demás nuestros dones y habilidades, ¿no? Están intrínsecamente ligados a nuestro, como llamaríamos, requiem, al descanso. Requiem también significa descanso, ¿no? Siempre lo asociamos a una misa funeraria, pero también significa descanso, ¿no? Al descanso eterno, aquí y ahora. Ese descanso al cual no vamos a tener miedo, que no nos va a dar temor, ni nos va a hacer preguntarnos tantas preguntas como hacía yo al principio, ¿no? Cuando tengamos que irnos a la presencia del Señor, no será un trauma, sino una bendición. Algo por lo que añoraremos mientras estemos aquí y ahora, ¿no? Pero en la que estaremos preparados en cualquier momento que Él nos llame, ¿verdad? Vamos a orar por eso. Vamos a orar para que tengamos esa paz, ese descanso, esa esperanza de que estamos a la altura de lo que Él nos demanda en cualquier momento. Amén. Sí, Padre, hoy nos ponemos ante ti y te ofrecemos, nuestros cuerpos como sacrificio vivo y nos ponemos a tu disposición. Te entregamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras ambiciones, nuestros planes, incluso nuestros deseos, todo, Padre. Muéstranos tu voluntad agradable y perfecta, Padre, para que seamos coherentes con lo que somos, para que seamos coherentes con nuestro testimonio, para que seamos el testimonio vivo de ti, Padre, a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Padre.